Hola, ¿cómo están? Somos el grupo 3, mi nombre es Karen Álvarez. Yo soy Astrid Bisbal. Yo soy Pablo Puentes. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito del texto de Josep María Esquirol de la resistencia íntima. Me parece interesante, chicos, cómo trata primero el tema de la intimidad respecto al tema de la proximidad, y me gustaría que iniciáramos charlando un poco de eso, porque precisamente refiriéndonos a este concepto, pues lo que decimos nosotros en nuestra cotidianidad es estoy en mi casa, ¿sí? No estoy dentro de mi casa. Entonces, justamente como ese juego de palabras, considero que también tiene muchísima importancia y muchísima potencia, porque es la forma en la que nosotros nos relacionamos y nos medimos con respecto a esa casa, que finalmente viene siendo como el centro un poco de esa convergencia entre el cuarteto, la cuatrifecta, bueno, los cuatro elementos. Sí. Perdón, Fabio. Entonces, Sí. ¿qué opinan de eso? Sí, no, totalmente. O sea, me pareció muy lindo eso del texto, porque también me puse a pensar en cómo me refería yo a las cosas. Y me acordé de que, digamos, la casa de mi abuela, yo lo estoy diciendo, no, es como que siempre nos referimos en mi casa, mi familia, como la casa de mi abuela. Entonces, cuando decimos la casa de mi abuela, es el centro, es el lugar de reunión como de toda la familia, y cuando nos referimos a mi casa, pues ya es nuestra casa. Entonces, no, curiosamente, con solo esa conversión de palabras, sabemos perfectamente a qué casa nos estamos refiriendo. Entonces me pareció muy curioso, la verdad. Interesante. Esa palabra como que termina como esa sensación de que es como que es ese punto de referencia. Sí. Y pues con eso quiero cambiar, o no cambiar, sino seguir con otro tema del que hablamos en general de la clase, que es medirse con respecto a. También lo ato con un tema que hablé con Fabio Díaz, que es el tema, digamos, de que uno siempre busca sus puntos de referencia y crea sus puntos de referencia. Con Fabio era temas de arquitectura, pues, como más monumental, pero en este caso como que la casa funciona como eso, como ese punto en que es el centro de uno, ya sea un centro de forma literal, ahorita pues también hablamos de los centros de ciudades y eso, pero también el centro metafórico de todo lo que uno hace, de cómo uno mira los espacios y se mira a sí mismo. Sí, así mide uno todo. Es que es absolutamente todo. Es como, no, que me dicen una dirección. Entonces lo primero que pienso es qué tan lejos de mi casa está. Siempre. Y también a cuánto tiempo, ¿no? Sí. Como espacio temporal. Espacio también. temporal es como Sí, hasta también. 30 minutos de mi casa. Total. Y uno sabe. Sí. Yo considero que algo muy importante también de este concepto de la casa, pues de vivir en la casa, es un poco que creo que al fin como que entendí este tema de la sustancia y de la esencia que habla Aristóteles, Platón, Descartes, y es que básicamente la esencia dentro de esta, pues digamos, dentro de entender que la esencia nunca se acaba y que perdura y todo esto, es completamente lo contrario al refugio, a la acogida, al abrazo, a la casa. Pero pues entendiéndolo arquitectónicamente, entendiendo el sentido de que la casa también es la que permite a nosotros no estar en esencia, porque ya entendimos en la clase que pues la esencia en realidad no es lo importante, sino que es el estar. Y digamos, por ejemplo, en italiano la palabra es la stanza, ¿sí? La estancia, como esa sala, la stanza da letto, la stanza como el espacio de estar. Entonces esto es importante porque también permite a las personas tener esa permanencia no atemporal, sino por ese momento de existir y de estar. Justo. No, dale. Justo me acordé de la parte que, o sea, que uno siempre es como el momento de añoranza de volver. Eso que decía mucho de volver a mi casa, es como ya voy a volver. Y no es como ir, sino como explicaban ellos, sino no, uno no dice voy a la casa, sino voy a volver a mi casa. Total. Uno dice voy a la universidad, voy al colegio, es que voy a volver a mi casa, es como ese espacio, y que uno lo diga así tan naturalmente y que siempre sea así, es como otra cosa muy chévere. No, como pues siguiendo eso, como que ese refugio de estar me parece muy potente también, dato un poco a lo mío, porque pues, o sea, yo con mi familia, o sea, mi casa de mis abuelos y mi casa era la misma, o sea, yo ahí viví toda mi infancia y como lo mismo que decíamos antes, era como ese centro, era la casa en ese caso, pero como que hace poco se vendió, pues por temas de conveniencia Triste. y como que sé que aunque en teoría como que la arquitectura también se llena de momentos y de personas,
el perder ese espacio, como que a todos nos dio duro por eso. Total. Era ese símbolo como de unidad familiar, porque pues, o sea, suena como súper nostálgico, pero las casas de antes eran como eso, era como, mis abuelos construyeron esa casa. Tenía Sí. muchas chambonadas, pero era muy bonita. O Total. sea, la mitad de los muros no estaban a 90 grados, pero Eran curvos. ojalá curvos. Eso mismo, sí. Pero la casa era bonita. Y como que al perderla, como que en cierto modo se perdió esa conexión que está con el start, ese punto de referencia. Claro, total, total. Y me parece muy potente eso que dices, que hablas de la casa, por ejemplo, que los muros no estaban curvos por este tema No, de, rectos. Eso. de la geometría, que por fuera es como una forma de protección y por dentro es curva, como la figura femenina, como ese vientre, como ese abrazo, esos brazos. Y yo no sé si ustedes como que tengan presente cuáles elementos en realidad son curvos en su casa. Por ejemplo, a mí se me ocurren las ollas, ¿saben? O los elementos de comer. Por ejemplo, la bandeja paisa que se come en estas ollas, Cacerolas. en estas cacerolas, exacto. ¿Ustedes qué elementos se les ocurren como que tienen esa curvatura? A mí, las hamacas. Pues ya que mi familia es de la costa, entonces como el hecho de ver la hamaca así tendida es como, uff, es como uno se relaja, Sí. ya de solo verlo es como descanso, exacto. Y pues igual uno mismo que se hace como hoyito así, con las cobijas. Las cobijas. Ujú. Varios, que yo creo que es de familia colombiana, esa loza de la abuela que está llena de florecitas, Ay, súper sí. decorada, que también, o sea, es los platos de sopa, esas cosas que duran el buffet toda la vida y que nunca se El sacan. buffet. El buffet es es- geométrico, pero también Pues tiene sí, sus curvas, curvaturas. Y de esos muebles viejos que tenían todos esos ornamentos, que Ujú. son cosas, no sé. Sí, además como que evocan como hogareño. Sí. O sea, Sí. por eso mismo, lo mismo que tú decías de la bandeja paisa es distinta a que vayas a un restaurante y te la sirvan en la cazuela, a que te la sirvan en un plato. En un plato blanco random. normal. Exacto, uno siente como, uff, esto debe saber bueno porque se ve como Hecho artesanal. de las manos. exacto, Sí, sí, sí. Las manos que son la primera sí. coquita. Sí. Gracias. Gracias.